Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Junio 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. El 12º año de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él, y Oseas se le sometió y le pagó tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. En efecto, había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había hecho llegar a Asiria el tributo anual. Entonces el rey de Asiria hizo arrestar a Oseas y lo encerró en una prisión. Luego invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Jalaj y sobre el Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor, su Dios, que los había hecho subir del país de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto, y porque habían venerado a otros dioses. Ellos imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había desposeído delante de los israelitas, y las que habían introducido los reyes de Israel. Los israelitas perpetraron contra el Señor, su Dios, acciones indebidas. Se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, tanto en las torres de guardia como en las plazas fuertes. Se erigieron piedras conmemorativas y postes sagrados sobre todas las colinas elevadas y bajo todo árbol frondoso. Allí, en los lugares altos, quemaron incienso como las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Cometieron malas acciones para provocar al Señor y sirvieron a los ídolos, aunque el Señor les había dicho: No harán nada de eso. El Señor había advertido solemnemente a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes, diciendo: Vuelvan de su mala conducta y observen mis mandamientos y mis preceptos, conforme a toda la ley que prescribí a sus padres y que transmití por medio de mis servidores los profetas. Pero ellos no escucharon, y se obstinaron como sus padres, que no creyeron en el Señor, su Dios. Rechazaron sus preceptos y la alianza que el Señor había hecho con sus padres, sin tener en cuenta sus advertencias. Fueron detrás de ídolos vanos, volviéndose así vanos ellos mismos, por ir detrás de las naciones que los rodeaban, aunque el Señor les había prohibido obrar como ellas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor, su Dios, y se hicieron ídolos de metal fundido, 2 terneros, erigieron un poste sagrado, se postraron delante de todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Inmolaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, practicaron la adivinación y la magia, y se vendieron para hacer lo que el Señor reprueba, provocando su indignación. El Señor se irritó tanto contra Israel, que lo arrojó lejos de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero tampoco Judá observó los mandamientos del Señor, su Dios, sino que imitó las costumbres que había introducido Israel. Y el Señor rechazó a toda la raza de Israel, los humilló y entregó en manos de salteadores, hasta que al fin los arrojó lejos de su presencia. Cuando el Señor arrancó a Israel de la casa de David, y fue proclamado rey Jeroboam, hijo de Nebat, alejó del Señor a Israel y le hizo cometer un gran pecado. Los israelitas imitaron todos los pecados que había cometido Jeroboam, y no se apartaron de ellos, tanto que al fin el Señor apartó a Israel de su presencia, conforme a lo que había dicho por medio de todos sus servidores los profetas. Así Israel fue deportado lejos de su suelo, a Asiria, hasta el día de hoy. El rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Cut, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, y le estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y ocuparon sus ciudades. Pero cuando comenzaron a establecerse en ese lugar, no veneraban al Señor, y el Señor envió contra ellos leones, que hicieron una masacre. Entonces dijeron al rey de Asiria:
la gente que has deportado y establecido en las ciudades de Samaria no conoce la manera de honrar al Dios de ese país, y Él les envió unos leones que los hicieron morir, porque ellos no conocían la manera de honrar al Dios de ese país. El rey de Asiria impartió esta orden: Manden allí a uno de los sacerdotes de Samaria que yo he deportado, que vaya a establecerse allí y les enseñe la manera de honrar al Dios de ese país. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue entonces a establecerse en Betel, y les enseñaba cómo se debía venerar al Dios de Israel. Pero la gente de cada nación se hizo su propio Dios y los instalaron en los templos de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Cada una de las naciones obró así en la ciudad donde residía. La gente de Babilonia hizo un Sucot Benot, los de Cut, un Nergal, los de Hamat, un Asimá, los habitas, un Nibhaz y un Tartak. En cuanto a los sefarbaitas, continuaron quemando a sus hijos en honor de Adramelech y de Anamelech, dioses de Sefarbaim. Pero también veneraban al Señor, y establecieron sacerdotes, elegidos entre su propia gente, para que oficiaran en los templos de los lugares altos. Así, aunque veneraban al Señor, servían al mismo tiempo a sus propios dioses, según el rito de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy, ellos practican los ritos antiguos, no temen al Señor ni practican los preceptos, los ritos, la ley y los mandamientos que dictó el Señor a los hijos de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. El Señor, en efecto, había concluido con ellos una alianza y les había ordenado: Ustedes no temerán a otros dioses ni se postrarán delante de ellos, no los servirán ni les ofrecerán sacrificios. Solo temerán al Señor, que los hizo salir de Egipto con gran poder y brazo extendido, se postrarán delante de Él y le ofrecerán sacrificios. Observarán los preceptos, los ritos, la ley y los mandamientos que yo escribí para ustedes, practicándolos todos los días, pero no temerán a otros dioses. No olvidarán la alianza que hice con ustedes y no temerán a otros dioses. Solo temerán al Señor, su Dios, y Él los librará de la mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que continuaron practicando los ritos antiguos. Así, estas naciones veneran al Señor y sirven también a sus ídolos. Y sus hijos, y los hijos de sus hijos, hacen hasta el día de hoy lo que habían hecho sus padres. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. El tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, inició su reinado Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abí, hija de Zacarías. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre David. Hizo desaparecer los lugares altos, rompió las piedras conmemorativas, taló el poste sagrado e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta esos días los israelitas le quemaban incienso. Se la llamaban Ejustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel, y no hubo después de él ninguno igual entre todos los reyes de Judá, como tampoco lo hubo antes que él. Se mantuvo fiel al Señor sin apartarse de él, y observó los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. Tuvo éxito en todas sus empresas, porque el Señor estaba con él. Se rebeló contra el rey de Asiria y no fue más su vasallo. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y devastó su territorio, desde las torres de guardia hasta las plazas fuertes. El cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años la conquistaron. En el sexto año de Ezequías, que era el noveno año de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, y también junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no habían escuchado la voz del Señor, su Dios, y habían transgredido su alianza. Todo lo que había mandado Moisés, el servidor del Señor, ellos no lo habían escuchado ni practicado. El 14º año del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria,
Subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, mandó a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: He cometido un error, retírate y aceptaré lo que me impongas. El rey de Asiria exigió al rey Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Ezequías entregó entonces toda la plata que se encontraba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. Fue en aquel tiempo, cuando Ezequías desmanteló las puertas del templo del Señor y los soportes que el mismo Ezequías, rey de Judá, había recubierto de metal, para entregarlos al rey de Asiria. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a Jerusalén, donde estaba Ezequías, al general en jefe, al jefe de los eunucos y al copero mayor, acompañados de una fuerte escolta. Ellos subieron, y al llegar a Jerusalén, se apostaron junto al canal de la piscina superior, sobre la senda del campo del tintorero. Llamaron al rey, y Eliaquim, hijo de Hilquías, el mayordomo de palacio, salió a su encuentro, junto con Sebna, el secretario, y Joaj, hijo de Asaf, el archivista. El copero mayor les dijo: Digan a Ezequías, así habla el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué motivo tienes para estar tan confiado? ¿Piensas que la estrategia y el valor para el combate son cuestión de palabras? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Ah, sí. Tú confías en el apoyo de esa caña quebrada, en Egipto, que perfora y atraviesa la mano de todo el que se apoya en él. Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Seguramente, tú me dirás, nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios. Pero, ¿no fue acaso Ezequías el que suprimió todos los lugares altos y los altares dedicados a él, diciendo a la gente de Judá y de Jerusalén, solo delante de este altar, en Jerusalén, ustedes deberán postrarse? Y bien, haz una apuesta con mi señor, el rey de Asiria, yo te daré 2000 caballos, si puedes conseguir bastantes hombres para montarlos. ¿Cómo harías retroceder a uno solo de los más insignificantes servidores de mi señor? Pero tú confías en Egipto para tener carros de guerra y soldados. ¿Acaso he venido a arrasar este país sin el consentimiento del Señor? Fue el Señor quien me dijo, sube contra ese país y arrásalo. Eliaquim, hijo de Hilquías, Sebna y Joaf dijeron al copero mayor: Por favor, háblanos en arameo, porque nosotros lo entendemos. No nos hables en hebreo, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Pero el copero mayor les replicó: ¿Acaso mi señor me envió a decir estas cosas a tu señor y a ti? ¿No están dirigidas a esos hombres apostados sobre la muralla, que tendrán que comer sus excrementos y beber su orina, igual que ustedes? Entonces el copero mayor, puesto de pie, gritó bien fuerte en hebreo: Escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria, así habla el rey, que Ezequías no los engañe, porque él no podrá librarlos de mi mano. Y que Ezequías no los induzca a confiar en el Señor, diciendo, seguramente el Señor nos librará, y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria, hagan las paces conmigo y ríndanse. Así cada uno de ustedes comerá los frutos de su viña y de su higuera, y beberá el agua de su pozo, hasta que venga yo y los lleve a un país como el de ustedes, un país de trigo y vino nuevo, un país de pan y viñedos, un país de olivares, de aceite fresco y de miel, así ustedes vivirán y no morirán. Pero no escuchen a Ezequías, porque los seduce, diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones han librado sus países de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, de Ená y de Iba? ¿Dónde los dioses del país de Samaria? ¿Han librado de mi mano a Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿hubo alguno que librara de mi mano a su propio país, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? El pueblo guardó silencio y no le respondió ni una sola palabra, porque esta era la orden del rey. No le respondan nada. Eliaquim, hijo de Hilquías, el mayordomo de palacio, Sebna, el secretario, y Joaj, hijo de Asaf, el archivista, se presentaron ante Ezequías con sus vestiduras desgarradas, y le informaron de las palabras del copero mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo, capítulo 137.
junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos, y nuestros opresores, alegría, canten para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha, que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Recuerda, Señor, contra los edomitas, el día de Jerusalén, cuando ellos decían, arrásenla, arrasen hasta sus cimientos. Ciudad de Babilonia, la devastadora, feliz el que te devuelva el mal que nos hiciste. Feliz el que tome a tus hijos y los estrelle contra las rocas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Versículos del 1 hasta el 16. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto de color púrpura, y acercándose, le decían: Salud, Rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Que muera, que muera. Crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.